Bienvenidos a su canal Amazing Grace. Por aquí está Tomás Oliviera y Lorena Farfán para compartir con ustedes el estudio de la lección número 5, Dios pelea por ustedes. Y la lección que corresponde hoy es despojar o aniquilar. Muy buena pregunta. Entonces, esta lección corresponde al día martes 28 de octubre del año 2025. Vamos entonces a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio. Ok, entonces oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, honrado, alabado, exaltado sea tu nombre por la eternidad. Aquí estamos, oh Dios, delante de ti agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por habernos dado vida en este día, Señor. Gracias, oh Padre, porque has sacado nuestros pies del lodo cenagoso y lo has colocado sobre la roca que es Cristo. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras negligencias, oh Dios, y también que nos libres de toda maldad, porque es tu promesa, perdón y limpieza, oh Dios. También clamamos para que nos tomes enteramente y tu Santo Espíritu pueda tomarnos y esta lección pueda ser realizada por ti, para que la gloria sea solamente para ti y la explicación pueda ser diáfana y sencilla para todo aquel que pueda escucharlo. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, para comenzar vamos a leer el siguiente versículo, Éxodo 23, 28 al 30. Okay. Éxodo 23, 28 al 30. 23, 28 al 30. Ok, dice así. Versículo 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche de tu presencia al Ebeo, al Cananeo y al Eteo. Versículo 29. No los expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Y el versículo 30. Poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Ok, bueno, en esta cita bíblica vemos el plan inicial que tenía el Señor para establecer esa conquista. Dice ahí que era poco a poco y que Él los iba a ir sacando de manera paulatina, de manera que las fieras del campo no se adecuaran ni fueran objeto ellos de algún ataque de estas fieras. Hasta que Él poco a poco y con el tiempo, pues ellos iban a irse. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en mente, continuemos con el versículo en el mismo libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 2. Okay. Éxodo 33, versículo 2 dice: Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, al eteo, al ebeo y al jebuseo. Bueno, tomando en consideración este versículo, dice allí que Él va a enviar, ¿qué? El ángel. Sí, o sea, que confirma lo que nosotros estudiamos en la lección anterior, en el estudio anterior, que era el príncipe del ejército de Jehová que iba adelante. Amén. Él es el que va a librar esa batalla. ¿Qué es quién? Jesús. Gloria a Dios. Uh-huh. Él es el que iba a hacer, iba a tomar esa atribución. Esa atribución es de Él. Okay. Amén. Continuamos con 34:11 ahora. 34:11. Dice así: Guarda lo que yo te mando hoy, yo he hecho delante de ti tu presencia el amorreo, el cananeo, el eteo, el fereceo, el ebeo y el jebuseo. Para entender bien este versículo, o sea, porque nada más dice, guarda lo que te mando, recomiendo, ya en sus casas lean todo el contexto. Desde el versículo 10 hasta el versículo 17 es un contexto. Básicamente lo que está ordenando el Señor allí es la idolatría. Les recuerdo que Elena de White nos explicó que cada mandato de Dios es una habilitación, porque Dios no pide lo que no ha dado. Estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque nunca vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que con la tentación Él también dará la salida. Eso lo explica también la Biblia, es en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, si no me equivoco. Entonces, vemos que Dios siempre está en control. Entonces, ahí vemos y sigamos adelante. Ok. Números
33:52. Okay, número 33:52 dice: echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Bueno, aquí en este versículo está el objetivo militar que había allí. ¿Cuál era el objetivo militar? ¿Destruir qué? Los ídolos, los lugares altos. Ajá, la idolatría, ¿sí? Eso es lo que significaba básicamente a los que ellos idolatraban. Ese era el objetivo. Todas sus imágenes, todas sus obras de fundición en los lugares altos, todas esas cosas eran el objetivo militar que había que destruir. Ok, para complementar allí un poquito. Debemos recordar que cuando estudiamos nosotros en el trimestre pasado el libro del Éxodo, cuando Moisés llega al faraón, que le dice era mi pueblo, y al faraón, por supuesto porque se creía Dios, de una vez hubo un primer enfrentamiento, que dice, ¿quién es Dios? Para que yo dijera ese pueblo, yo no lo conozco. Pero básicamente las plagas se centraron en la destrucción de los dioses egipcios. Entonces, recordemos que en el contexto de ayer estudiamos que Dios es el juez, ¿qué? El juez supremo. Y Dios está en guerra constante ¿contra qué? Contra el pecado. Entonces, aquí la guerra que está autorizando Dios no es contra los habitantes de Canaán, es contra el pecado de idolatría. Y ellos lo que tenían que destruir primariamente eran esas imágenes, los lugares altos, los lugares de culto, o sea, destruir en sí la esencia del culto. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué fin crees tú o con qué fin no lo entiendes? Bueno, entonces, lo que creo yo con respecto a esto, el hecho de que ellos destruyeran esas imágenes, número uno, para que el pueblo de Israel no tuviera también la tentación o la tentación de también de poner sus ojos en lo que es la idolatría. Y segundo, para que aquellos que creían en esos dioses vieran que son tan vulnerables. Un Dios tan vulnerable no es Dios. Amén. Entonces, se dieran cuenta de que eso solamente es una imagen hecha de mano de hombre y pues, que no pudo defenderse ni pudo defenderlos a ellos. Entonces, para creer en un Dios así, pues dejo de creer. Exactamente. Y para complementar esa idea, para reforzarle a los israelitas que si ellos, siendo hombres, pudieron destruir esos dioses y los lugares donde se hacían culto, ¿cómo adorar algo que ellos podían destruir? O sea, es ilógico. O sea, ellos sabían y ya habían entendido que había un solo Dios, el Dios que los estaba guiando, porque se había manifestado con ellos poderosamente una y otra vez. Y bueno, y de paso, el príncipe de los ejércitos de Jehová habló con Josué y le demostró cómo luchar la primera batalla. Entonces, para llevar esto a la práctica, porque recordamos que el objetivo de estas lecciones en Amazing Grace no es que solamente aprendamos, sino cómo podemos llevar la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores. Porque este mismo libro que da vida, porque es la palabra de Dios, ¿estás de acuerdo o no? Espero que lo puedas responder en los comentarios. Cuando no lo ponemos en práctica, se constituye un ministerio de condenación. Por eso que es importante esto, la ley, dejar que Dios la escriba en nuestro corazón para que sea palabra que emane para vida eterna. Entonces, ¿qué es idolatría? Es darle el primer lugar que solamente debe ser de Dios a cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo que Dios le quería enseñar a los cananeos, que había un solo Dios. Y en el caso de ellos no tenían problemas en creer en dioses, porque ya estudiamos también el día de ayer que el ateísmo es una creencia relativamente nueva. Ellos todos creían en un Dios, y de hecho, cuando se realizaban cualquier tipo de guerra en el contexto cultural, ellos tumbaban los dioses que estaban en esa región y colocaban los dioses de ellos en señal que eran los dioses de ellos los que habían conquistado esa región. O sea, las imágenes, o sea, porque no son dioses, son demonios. Las imágenes de esos demonios en lugar de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tienes tú un ídolo?
¿Tengo yo un ídolo? ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿Aplica realmente Mateo 6:33, que es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura? ¿O para mí es un ídolo buscar el sustento? Para mí es un ídolo es el carro que tengo. O para mí es un ídolo el juego de la Champions, que ayer jugó el Madrid con el Barcelona. O sea, ¿qué tiene un primer lugar para mí? Exacto. Sí, eso es una pregunta de verdad que, bueno, que cada quien se la debe responder porque es un autoanálisis y es importante tenerlo en cuenta porque desde que nos levantamos lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos y darle gracias a Dios. Amén. Y no ver el celular. Amén. Que por lo general eso es lo que hacemos. Okay. Que sonó el celular, entonces no solamente porque sonó la alarma, sino que de una vez voy a ver redes sociales o ver otra cosa que no debo hacer. Yo debo desconectar el alarma y arrodillarme y hablar con Dios, darle las gracias y honrarlo porque me ha dado un día más de vida y poner mi vida en sus manos. Gloria a Dios. Eso es. Entonces, bueno, en el contexto de la lección, vemos que el autor recomienda leer Deuteronomio 7, varios versículos allí, el 5, el 9, el 11, el 13, incluso el 20, dado que la lección, para poder acortarlo un poco, eso lo dejamos como tarea. Pero el contexto en sí de la lección, vemos que Dios, como juez supremo, ordena una guerra santa, porque es la única manera que una guerra pueda ser santa, si tiene a Dios como el juez, si tiene a Dios como el que ordena, porque el juicio y la orden viene de Él de acuerdo a su estándar moral que podemos alcanzar. ¿Podemos llegar a la estatura de Dios? Sí podemos, pero en el carácter, pero nunca vamos a ser iguales a Dios, jamás. Entonces Dios puede determinar el estándar moral que Él exige, pero una vez más, cada mandato de Dios es una habilitación, porque Dios no pide lo que ya te ha dado. Cuando Él te pide que le ames, es porque Él te amó primero. Entonces, aquí está el contexto. Lucharé, dice el Señor, contra la idolatría. El pueblo de Israel debería despojar o aniquilar. Entonces ya estamos entrando en la segunda parte de la lección. ¿Qué es lo que debía hacer el pueblo de Israel? Despojar o aniquilar, que les recuerdo que en el contexto de Éxodo capítulo 23, no había necesidad de luchar, porque ¿quién iba a luchar? ¿Quién es el que pelea la batalla? Dios mismo. Entonces, como la segunda mejor opción que estudiamos la segunda semana, que es la semana pasada, vemos que, como fuimos incrédulos y ahora tenemos que luchar para poder entrar en esta tierra que Dios nos prometió, vamos a seguir la guía de Dios, vamos a seguir las instrucciones de Dios, como lo hicieron en la guerra en Jericó. Entonces, ¿en qué se basa este concepto de aniquilar o despojar? ¿Qué es lo que debían hacer los pueblos? Bueno, de acuerdo a la lección y de acuerdo a lo que nosotros también estamos de acuerdo con el autor, dice que el propósito original de Dios para con los cananeos no era que fueran aniquilados, ¿verdad? Como ya lo leímos, ellos querían, se les daba la opción de huir, sino que fueran desposeídos. ¿Pero desposeídos de qué? De toda la idolatría que ellos tenían, de todas esas imágenes, de todo aquello en lo cual ellos ponían su atención y su centro de adoración, porque ellos pensaban que adorando esas imágenes, pues ellos iban a ser prósperos, iban a prosperar, iban a continuar ahí, y resulta que no fue así, porque pues vemos que Canaán fue conquistada por el pueblo de Israel, porque Dios así lo quiso. Exactamente. Entonces, cuando usted lea el libro de Deuteronomio, va a entender, porque Dios lo dice claramente allí, en las instrucciones lo dice. Vamos a leer un solo versículo de allí para que veas, para que puedan ver. Deuteronomio capítulo 7, versículo 20. También enviará Jehová tu Dios avispas contra ellos hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido de tu presencia, los que queden. O sea, había gracia primeramente para que aceptaran a Dios. ¿Y será que ellos habían escuchado del Dios de Israel? Claro, sí,
Rahab fue una de las que escuchó y tomó la decisión Exactamente. de temer al Dios de Israel. Exactamente. Así como Rahab tenía una información fidedigna de quién era Dios y lo que venía a ser su pueblo, esta gente también la tenía. A pesar de que la maldad de los amorreos había llegado a su colmo y llegó el tiempo de despojarlos de la tierra, aún Dios deseaba extenderle más gracia. Pero ahora entonces, ¿por qué tuvieron que ser destruidos? Algunos, la mayoría, no sabemos porque no dice las cantidades, ¿cierto? De la población, pero sí sabemos que todos los que quedaban allí. La misericordia de Dios era que ellos tomaran la decisión de huir. Gloria a Dios. Eso fue el plan inicial del Señor. El que huía se salvaba. El que se quedaba pegado ahí a sus imágenes y a sus posesiones religiosas iban a ser destruidos, así como vieron derribar a esas imágenes, ellos también iban a ser aniquilados, o sea, destruidos con ellos. La lección dice una palabra clave allí: a su cultura. O sea, ¿qué es una cultura? Vamos a leer la parte que dice la lección. Aquí dice: la Guerra Santa está orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corrupta de Canaán. Ok, ¿y qué es una cultura? La cultura es un conjunto de creencias que se hacen en un determinado lugar. O sea, entonces podríamos decir, la cultura de Colombia es en cierta manera parecida a la de Venezuela, pero de acuerdo a la región. ¿Okay? La cultura de aquí, del Valle del Cauca, que nosotros vivimos en Cali, es de una manera particular a la cultura de la costa de Colombia. Entonces, vemos que Dios no se adapta a culturas, porque hay principios que nunca van a ser traspasados. ¿Okay? Hay cosas que pueden ser, vamos a decir, entre comillas, negociables, siempre y cuando no mezclemos lo santo y lo profano. O sea que en ese contexto hay una línea muy delgada que hay que tener un discernimiento claro para no atravesarla. Pero es muy común escuchar hoy que dice, bueno, pero es que son las culturas que son así, entonces hay que aceptarle, porque ¿cómo le cambiamos la cultura a esa gente? O sea, no podemos cambiar la cultura. Pero si Dios lucha aún contra la cultura para que sus principios sean manifiestos, no impuestos, manifiestos, porque Él te da la opción de aceptarlos o rechazarlos. Pero en este pueblo, como la maldad ya había llegado al colmo, el resultado de no huir o no aceptar a Dios como rey, bueno, yo creo que ahí no se ve en ningún versículo que haya habido la opción de que creyeran en Dios, porque ya era tarde. O sea, porque recordemos que la gracia también cierra, ¿ok? La gracia hoy está abierta, pero la gracia también va a cerrar. Entonces ya cuando llegaba el pueblo de Israel a esas ciudades, ya la gracia para esa ciudad había terminado, porque lo que venía era la destrucción hacia todo lo que había allí, porque venía era el juicio de Dios en ejecución, porque la guerra era dada como Dios, como el juez. ¿Okay? ¿Qué puedes complementar para concluir? Bueno, no, creo que es importante compartir con ustedes lo que dice la lección acá, en contexto con lo que estamos diciendo. Dice, para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron de manera individual la soberanía de Dios antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, pudieron salvarse emigrando. Gloria a Dios. Dios le dio el chance hasta el último minuto a aquellos que entendieron y aceptaron el mensaje pues, que se les estaba dando. El mensaje era que esos dioses no valían nada, que el Dios de Israel era el Dios verdadero. El único Dios. El único Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios creador. En el contexto antiguo, Dios era llamado el creador. ¿Okay? Ese era el nombre de Dios, el creador, el todopoderoso, el Shaddai, Adonai, todos los nombres, pero el creador era su principal característica. Entonces aquí el autor hace una pregunta importante, que vamos a empezar con esa pregunta, las preguntas del día de hoy. Hoy, al igual que los cananeos, corremos el riesgo de aferrarnos a aquello que nos separa de Dios, a aferrarnos, a no soltar aquello que nos separa de Dios. Ya les hice la pregunta, que si la Champions es más importante. ¿Qué tal que hay un juego, la Champions, la final, generalmente son los sábados? ¿Te quedas en tu casa viendo? ¿O vas al culto para adorar a Dios? No como una obligación o estás en el culto y estás bueno, viendo... a eso iba.
A eso iba. De que recuerda que Dios quiere que lo adores en espíritu y en verdad. Porque si tú vienes al culto, y no lo estoy desalentando, por si acaso, porque si tú vienes al culto, no con la cabeza para adorar a Dios, para adorarlo en verdad, porque si no lo adoras en verdad, es imposible que lo adores en el espíritu, porque para tener el espíritu tienes que ser consciente. Correcto. Y de acuerdo a la palabra. Entonces, si vas a tener la cabeza en otro lado, sencillamente es preferible que te quedes viendo tu juego. ¿Okay? Porque vas a estar aquí, pero no vas a estar aquí. Este pueblo, vas a cantar, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en el juego de la Champions. Por ejemplo, estoy pensando qué sucedió en Instagram, que no he abierto porque estoy en el culto y no he abierto y no he podido revisar cuáles son las últimas actualizaciones. Todo eso. Entonces, cosas pequeñas, miren, amados, cosas pequeñas que nosotros pensamos que son insignificantes son las que nos separan de Dios. No son cosas muy grandes. Satanás no te va a tentar con algo grande. Satanás no te va a decir, mira, mata a este, mata a aquel, porque sabe que tú no lo vas a hacer. Pero sí te puede decir, bueno, pero eso no tiene nada de malo que te quedes hoy sábado y veas el juego. Nadie lo va a saber. ¿Okay? Nadie lo va a saber. Y de paso puedes decir, si te llamas hermano, le dices, no, que me sentí mal. Entonces fíjate cómo de uno pasas al otro. Acuérdate de David. Él vio a Betsabé. Ahí no había pecado, porque el pecado no es ver. El que ve una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Ah, la codició. Ahí entró el pecado. Después, ¿qué hizo? La llamó, mintió, asesinó, y entonces empieza esa espiral con algo pequeño. Entonces, bueno, mi amado, ya para concluir vamos a hacer 2 o 3 preguntas a la lección del día de hoy. Recuerda darle me gusta, darle compartir y suscríbete si aún no lo has hecho acá a tu canal Amazing Grace. Comenta si te gusta el nuevo formato con mi esposita aquí. Bueno, de todas maneras ya somos un equipo. Y darnos indicaciones, darnos recomendaciones para que podamos mejorar. Entonces, estamos abiertos a cualquier consejo. Estamos abiertos a cualquier consejo, cualquier cosa, porque la idea es, primeramente, la gloria de Dios. Eso no es negociable. Y segundo, bueno, que sea algo que pueda agradarle a usted y que lo ayude con la palabra de Dios. Ese es el objetivo que seguimos. Y te recuerdo a ti, si aún no has aceptado a Cristo, que le abras a Cristo tu corazón. ¿Ok? Entonces, mi amado, ¿qué pregunta? ¿Contra qué se centra la lucha de Dios? ¿Ok? Ahora, en el contexto de la cultura, ¿qué diferencia tenía esta lucha santa, porque Dios es el juez, con el contexto cultural de hoy? ¿Hay diferencias? ¿Hay semejanzas? Colócalo allí. Y finalmente, ¿tienes a Dios en primer lugar? Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Señor, te damos las gracias, Padre, porque ha sido fresca, ha sido agradable esta lección. Gracias, oh Padre, por recordarnos una vez más que tú te preocupas hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida. Tú querías evitarle a tu pueblo que cayeran en la idolatría y les querías enseñar que ellos mismos debían destruir esos dioses para demostrar que esos dioses no tenían poder alguno, dado que eran destruidos por hombres. O sea, que no eran dioses, eran simplemente objetos inanimados. Así que, Señor Dios, ayúdanos hoy a nosotros derribar esos ídolos que están quitándonos, que están atrayendo nuestra atención y alejándonos de ti. Ayúdanos, Señor, para que esos ídolos sean derribados y así nos muestres tú también como a Israel que nada que tome tu lugar nos conviene. Así que, Padre, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Una vez más, clamamos para que nos tomes enteramente tuyos, que tu Santo Espíritu haga con nosotros conforme sea tu voluntad. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego. Maranata, Cristo viene. Hasta mañana. Hasta mañana.